Shabbat Shalom, está la congregación 20 Pilares del sector Candelaria en Arecibo. Esta que le habla es la Roa y la doctora Maritza Rivera con una nueva parashá, la parashá número 47, la parashá Re. Y un significado para Re es mira. Esta parashá la encontraba en el libro de Devarim, en el libro de Deuteronomio, capítulo 11, versículos 26 al capítulo 16 y versículo 17. Hacemos una introducción de lo que hay en estos capítulos y dice: ve, dice Moshe al pueblo de Israel, pongo frente a ti hoy bendición y maldición, la bendición que vendrá cuando observen los mandamientos divinos y la maldición si los abandonan. Estas serán proclamadas en el monte Gerizim y Aibal cuando el pueblo cruce hacia la tierra Kadosh. Un templo, un Mishkan, deberá ser establecido en el lugar que Yahweh eligiera para hacer morar su nombre allí, donde la gente traerá que su sacrificio, y está prohibido traer ofrendas a Yahweh en otro lugar. Está permitido degollar animales en otros lugares, no como sacrificio, sino para comer su carne. Sin embargo, la sangre que en el Mishkan es vertida en el altar está prohibida. Un falso profeta o una persona que seduce a otros a adorar ídolos debe ser castigado con la pena de muerte. Una ciudad idólatra debe ser destruida. Los signos identificadores de animales y peces kosher, así como la lista de aves no kosher, es repetida al pueblo nuevamente. Un diezmo de todo el producto debe de ser comido en Jerusalén o intercambiado por dinero con el cual se comprará comida allí. Y en ciertos años este diezmo es dado a los pobres. Los primogénitos del ganado, también bovino y ovino, deben ser ofrendados en el Mishkan, en el templo, y su carne comida por un Cohen, por un sacerdote, un Cohen. La mitzvah de caridad obliga al judío a ayudar a un prójimo en necesidad con un regalo o un préstamo. En el año sabático, que esto ocurre cada 7 años, todos los préstamos deben ser perdonados y todos los sirvientes deben ser liberados. O sea, que la parashá concluye con las leyes de las 3 fiestas de peregrinaje, y esta es Pesach, Shavuot y Sukkot, cuando todos deben ir a ver y ser vistos ante Yahweh en el Kadosh templo, en el Kadosh Mishkan. Eso es lo que básicamente, ¿verdad?, está en estos capítulos. Entonces entramos de lleno a la parashá en el capítulo 11 y versículo 26, cuando dice: mira, yo pongo ante vosotros el día de hoy bendición y maldición. Moshe cierra así su gran introducción al tema de las mitzvot, de los mandamientos, para la nueva generación que va a sentarse en la tierra prometida. Y después de apelar paternalmente a esta joven generación, Moshe, en nombre de Yahweh, expone con alternativas simples los 2 caminos que se abren ante ellos. La bendición, que representa el poder escuchar y cumplir las mitzvot, o la maldición, que representa encaminarse hacia el otro lado, es decir, hacia el paganismo, la idolatría o la desaparición. Entonces la Torá propone alternativas simples. ¿Para qué? Para ayudarnos. Toda joven generación carece de alternativas simples. No siempre educamos a nuestros hijos por medio de conceptos claros. Elegimos complejidades y sofisticaciones y no logramos expresarlo con claridad. O sea, Ibn Ezra nos recalca que el solo hecho de escuchar, prestar atención, ya nos hace ¿qué? Meritorios de bendición. ¿Ven? Escuchar, prestar atención. Entonces, con frecuencia decimos que la generación joven no sabe escuchar. Tal vez lo que ocurre es que no tiene que escuchar. Porque a partir de este versículo, en introducción, el libro de Devarim expondrá sintéticamente los mitzvot, los preceptos que la joven generación deberá cumplir si elige el camino de la bendición. Entonces, tú tienes libre albedrío, y el libre albedrío es la columna vertebral de todo pensamiento de la Torá, según número 622 con respecto al concepto de bendición. Así que el libre albedrío lo tenemos todo. Usted escoge
la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Usted coge la palabra, aplicarla a su vida y usted decide también si no la quiere aplicar. Pero por todo esto, Yahweh, ¿qué va a hacer? Pesar tus obras. Capítulo 11, versículo 28 dice: y la maldición si no escucháis. Aquí Maimónides nos recuerda que el principio del libre albedrío que indiscutiblemente posee el ser humano involucra inexorablemente otro principio cardinal del pensamiento escritural. Dice: Sahar be onesh, retribución y castigo. Es lo que dice en hebreo. Sahar be onesh. Entonces la libertad está íntimamente ligada a la responsabilidad por nuestros actos. O sea, todo te es lícito, mas no todo te conviene. Entonces, esto nos reportará Sehar Mitzvah, la retribución por el deber cumplido, o Sehar Haverá, la retribución por la transgresión cometida. En el 11:29 nos dice: y acontecerá que cuando Yahweh tu Elohim te lleve a la tierra donde entras para poseerla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ibal. Sobre esto hay muchos comentarios, hay mucha discusión referente a estos dos montes. Según Rashi, esto se refiere a que la bendición y la maldición son enunciadas sobre estos dos montes respectivamente. El Targum lo traduce de esta manera: pondrás los que bendicen. Entonces Maimónides escribe que la bendición y la maldición no están ligadas a esta o aquella montaña. No podemos pensar que la maldición venga de una montaña, sino que aquí encontramos una forma pedagógica de ilustrar las dos realidades. El pueblo tenía que pronunciar la bendición hacia una montaña y la maldición hacia la otra montaña. Continuamos en el capítulo 12, 8 y 9. Dice: no haréis como todo lo que nosotros hacemos aquí ahora, cada uno lo que bien le parece, porque aún hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da el Creador vuestro Elohim. ¿Qué relación hay entre guardar los mandamientos y el reposo? ¿Qué relación hay entre guardar los mandamientos y el reposo? La estancia en el desierto era ¿qué? Temporal y era transitoria. Ellos no se iban a quedar ahí para siempre. Entonces allí cada uno hacía lo que era recto a sus propios ojos. La Torah fue dada en Sinaí no para ser guardada en el desierto, sino ¿en dónde? En la tierra prometida. Y por eso era imposible guardar muchos de los mandamientos en el desierto, y ellos tenían que improvisar y tenían que hacer lo que podían en esta situación transitoria. Moshe Rabbeinu estaba preparando al pueblo para pasar de la etapa de los 40 años transitorios y preparatorio a una nueva situación totalmente diferente. Y este texto dice que cuando estaban en el desierto todavía no habían entrado al reposo y a la heredad. O sea que el reposo es una cosa y la heredad es otra. El reposo tiene que ver con el estado mental y la heredad tiene que ver con algo físico. ¿Físico era qué? La tierra. Entonces cada tribu iba a recibir una herencia terrenal y cada familia iba a recibir su lugar de morada donde podía sentirse en casa y tener reposo ¿qué? En el alma. Ahora, como la Torah en primer lugar fue escrita para la tierra de Israel, todos los mandamientos están relacionados con la vida de las 12 tribus en ella. Sin la presencia de las 12 tribus en la tierra es imposible cumplir toda la Torah y es imposible entrar en un reposo completo. Y es interesante ver la relación entre el reposo emocional y el cumplimiento de los mandamientos. La falta de mandamiento crea ¿qué? Crea una inestabilidad mental que es contraria al reposo. En el desierto no podían cumplir muchos de los mandamientos y por eso no tenían reposo en sus almas. Pero en la tierra sí iban a poder cumplir los mandamientos y así llegarían al reposo. La anarquía y la falta de normas fijas crea personas con inestabilidad mental y emocional. Rutinas fijas, normas que no cambian,
límites claros y una conducta bien establecida crea seguridad y reposo en el alma de cada uno. El que hace lo que le parece recto a sus propios ojos no ha entrado en el reposo de nuestro Creador. Solo el que sabe lo que tiene que hacer, según haya sido instruido por la Torá, tendrá la shalom, tendrá la paz en su alma. Por eso nuestro maestro cita del profeta Yirmiyahu, Jeremías 6:16, y dice a los que no sabían cómo cumplir la Torá correctamente. Matitiyahu 11, 28 al 30. Dice: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Matitiyah 11, 28 al 30. ¿Qué simboliza su yugo? El sometimiento a su interpretación de la Torá. O sea, el que sabe cómo cumplirla correctamente va a tener descanso en su alma. Acuérdate que la Torá se hizo ¿para qué? Para cumplir todos sus mandamientos. Y si entonces tú cumples los mandamientos, tienes descanso. O el que quiebra o anula los mandamientos, entonces ese no va a hallar descanso para su alma, ni en este mundo, ni en el venidero. Porque estas instrucciones las tenemos ¿para qué? Para nosotros alcanzar la vida eterna. En el capítulo 12, versículo 11 y dice, 11 y 12. Entonces sucederá que al lugar que el Creador vuestro Elohim escoja para morada de su nombre, allí traeréis todo lo que yo os mando, vuestros holocaustos, sacrificios, diezmos, ofrendas, alzadas de vuestra mano, y todo lo más selecto de vuestras ofrendas votivas que habéis prometido a Yahweh. Y os alegraréis en presencia del Creador vuestro Elohim, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos, vuestra sierva, el levita que viva dentro de vuestras puertas, ya que no tiene parte ni heredad entre vosotros. ¿Puede un sacrificio producir alegría? El Creador desea que su pueblo aprenda a subir al templo para presentarse ante Él y entregarle sus ofrendas y diezmos. Él desea que el lugar de su presencia sea un lugar de alegría y de disfrute. Usted viene a la caja y usted supone que venga aquí, ¿verdad?, a estar alegre, de ensinjar. Por eso no solamente hay ofrendas y diezmos que se dan enteramente al servicio de Yahweh, sino también en parte para que se pueda comer el resto y alegrarse con la familia en la mesa ante el Creador. En la presencia del Creador hay plenitud de gozo, dice el Salmo 16:11. Los sacrificios que le son agradables son los que vienen de corazones alegres. Un sacrificio ofrecido con tristeza y pesar no es agradable. El que no puede gozarse al dar su ofrenda no expresa su aprecio al Creador. Y el que no le aprecia ni le ama siente el diezmo y las ofrendas como una carga y como motivo de tristeza. El amor se expresa dando. Por eso el que ama da y el que no ama no le gusta dar. Y eso lo vemos, ¿verdad?, en personas que son verdaderamente me, myself, and I. Para mí, solamente para mí, solamente para mí. Entonces, el que ama a Yahweh le entrega el diezmo y las ofrendas, y eso produce alegría porque el amor se goza. El que no puede gozarse en los diezmos y las ofrendas, entonces tiene que revisar su corazón y entregarlo al Creador y dejar de vivir para sí y dejar de temer y dejar de dudar de la provisión divina. ¿Por qué? Porque el que vive para sí no puede sentir la verdadera felicidad de dar. Entonces, hay los que dan para recibir, pensando que el que siembra recibe, cosecha, pero aunque sea cierto que el que siembra recoja una cosecha si lo hace bien, entonces esa actitud no es la mejor en cuanto a la entrega a Yahweh. No damos para recibir, damos porque queremos obedecer y expresar nuestro amor dando. Sin embargo, si creemos en la promesa de que el Creador no nos va a abandonar, si damos de lo que tenemos y a bendecir, y va a bendecir lo que queda después de dar los diezmos, entonces podemos confiar tranquilamente en la provisión divina para nuestra economía. Pero no damos para recibir, porque eso es muy infantil.
Y hay gente que dice, no, pues yo doy mi diezmo, pero estoy dando este 10%, pero yo quiero que Yahweh me devuelva el 90%. Yahweh te está dando a ti el 100% diariamente. El que tú saques un 10%, eso es mínimo. Entonces, hoy en día, la gente piensa que no, ya no hay que dar el diezmo, porque no estamos en el templo en Jerusalén, no estamos haciendo esto, no estamos haciendo aquello. Pero muy bien que te gusta llegar a un lugar, que tenga aire acondicionado, que tenga sillas cómodas, que tú puedas expresarte todo el día, ¿verdad? De manera, sin decir, ay, tengo calor, ay, esto, tengo aquello, ¿verdad que sí? Entonces, ¿quién paga eso? ¿Sabes? Queremos economía de parte de Abba, pero nosotros somos medios estreñidos, ¿verdad? En querer dar para Abba. Entonces, por eso dice la Escritura en Hechos, capítulo 20-35, hay más dicha en dar que en recibir. Porque a la gente lo único que le gusta es que le den, pero cuando se trata de soltar, tienen una de huellas ahí en esos bolsillos que no hay quien le meta la mano. Pero la Torah nos manda, ¿verdad?, a dar, y Abba dice, pruébame en esto, para que tú veas como yo abro las ventanas de los Shamayim, y te doy hasta que sobreabunde, hasta que se llenen todos tus graneros. Todo está en creer la palabra de Yahweh. En el capítulo 12:23 dice, solo cuídate de no comer la sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás el alma con la carne. La segunda parte del versículo significa, según Rashi, que no se puede comer un miembro de un animal vivo. Con otras palabras, no se puede comer la carne de un animal mientras que su alma, en hebreo nefesh, esté en él. Yo he visto personas que se comen los animales así vivos. Eso es una cosa terrible. Eso está en contra de la Torah. Capítulo 12, versículo 30 dice, cuídate de que no seas atraído tras ellos después que hayan sido destruidas delante de ti, y de no buscar sus dioses diciendo, ¿cómo servían esta nación a sus dioses para que yo haga lo mismo? La idolatría es tan maligna y tan contagiosa que la Torah establece un comportamiento sumamente violento para erradicarla del medio de Israel. Esa es la actitud que Yahweh quiere que nosotros tengamos siempre. Tenemos que hacernos la pregunta, ¿tengo algo en mi vida que está conectado con el culto de otra religión que no sea la de la Torah? Si vemos algo en nuestras vidas que puede dar lugar a la idolatría, hay que ser violento consigo mismo. Como dice nuestro maestro en Matitiyá 5:29, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, arráncalo y échalo de ti. A veces las personas piensan que idolatría es adorar solamente piezas de yeso, piezas de madera, piezas de bronce, de hierro. No, eso solo no se convierte en idolatría. Hay gente que convierte al ser humano en idolatría. Al marido, a la esposa, al hijo, al que sea, a su madre, a su padre, los convierten en idolatría. Entonces, esa persona la anteponen primero que las cosas de Yahweh. Ya tú estás ahí, entonces, ¿qué? Siendo un idólatra. ¿Qué dice la Escritura? Que tú tienes que ser violento contigo mismo. Cuando tú estás viendo que, yo tengo un carro y ese carro lo tengo que estar brillando, tengo que estar lavando, ya se convierte en idolatría. Cuando tienes una casa, no, yo no voy para la congregación porque yo pues me quiero quedar aquí descansando, quiero recoger esto, quiero hacer aquello. Eso es idolatría. O sea, no solamente los ídolos, sino que los ídolos que nosotros nos hacemos, e inclusive hasta el dinero. ¿Por qué dice que la gente es avarienta? Porque solamente viven como, yo quiero este dinero para mí, este dinero esto, este dinero aquello. Pues entonces nos estamos haciendo ¿qué? Ídolos. Y por eso dice la Escritura que tenemos que ser violentos con eso. En tiempos antiguos los que eran idólatras los mataban. Así de fácil. Pasamos al capítulo 13, versículo 1 al 4, dice, si se levanta en medio de ti un profeta soñador de sueño y te anuncia una señal o un prodigio, y la señal o el prodigio se cumple acerca del cual él te había hablado, diciendo, vamos en pos de otros dioses a los cuales no has conocido y sirvámosle. No darás oído a las palabras de ese profeta,
o de ese soñador de sueño. Porque Yahweh tu Elohim te está probando para ver si amas al Creador tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma. Y en pos de Yahweh vuestro Elohim andaréis, a Él le vas a temer, a Él vas a guardar sus mandamientos, vas a escuchar su voz, le vas a servir y a Él os uniréis. Entonces, ¿qué tipo de amor es el que desea el Creador de nosotros? ¿Cómo es posible que el Creador pueda permitir que un profeta se levante en Israel, que haga milagros, que hable cosas correctas del futuro y al mismo tiempo incite a la idolatría? La Torá nos da la respuesta. Para probar el corazón del pueblo, a ver si hay amor verdadero. ¿Por qué buscamos a Yahweh? Usted no se lo pregunta. ¿Por qué buscamos a Yahweh? Para experimentar lo sobrenatural, para tener emociones fuertes, para saber cosas del futuro. Si nuestra devoción a Yahweh está basada en el deseo de satisfacer nuestra curiosidad por lo sobrenatural, o para llenarnos de emociones extáticas, o para que podamos saber cosas del futuro, entonces estamos siguiendo al Creador de manera errónea. Ese tipo de seguidores condicionales solo serán fieles cuando vean y experimenten lo que ellos mismos desean. En la Torá, Yahshua dijo que esta generación de este tiempo iban a creer en milagros por vista. Pero Él dijo que no se le iba a dar a que creyeran por vista, sino por emuná, por fe. Y a veces nosotros decimos, Yahweh va a hacer el milagro. Miren qué fácil es decirlo. Yahweh va a hacer el milagro. Ajá, ¿sí? ¿Y cuál es la acción detrás de Yahweh va a hacer el milagro? ¿Qué estás haciendo tú para que sea una acción? Para que verdaderamente Yahweh haga ese milagro. Entonces, ese tipo de seguidores condicionales solo serán fieles cuando lo puedan ¿qué? Ver y experimentar. Para purificar al pueblo de este tipo de motivos, Yahweh podrá permitir que sea probado con profetas falsos que ofrezcan todas estas cosas en nombre de otros dioses. Y de esta manera se comprueba quiénes verdaderamente son del Creador, los que le buscan por amor en las buenas y en las malas, cuando hay milagros, cuando no hay milagros, cuando hay emociones, cuando no hay emociones, cuando se sepa lo que va a pasar, cuando no se sepa. ¿Por qué? Porque el verdadero amor a Yahweh es incondicional. Le amamos porque nos amó primero y nos llamó y hemos decidido serle fieles cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal. Porque amar a Yahweh cuando todo nos sale bien, qué bueno es. Cuando en tu vida no hay problema, qué cosa buena. Pero entonces cuando las cosas se te dificultan y se te ponen difíciles, ahí le alabo de lejos. Y no es así. Cuando usted hizo un compromiso, usted hizo un pacto, usted dijo en las buenas y en las malas, ¿verdad que sí? Pues esto es lo que sucede con Abacados. Y aunque se levante alguien ofreciendo lo que nos gustaría tener, no le vamos a seguir solo por esas cosas sin probar el fondo y la fuente de su oferta. Si alguien te ofrece milagros, profecías, riqueza, no vayas detrás de él por esas cosas. Revisa tu corazón a ver si eres fiel al único. Entonces, este texto de la Torá no habla de Yahshua porque sus milagros, señales y profecías no servían para apartar al pueblo del único, el Padre, sino acercarles a Él. Y tampoco servían para crear una nueva religión. Los que usaron el nombre de Jesús para crear una nueva religión con milagros, señales y profecías vinieron mucho más tarde. O sea que lamentablemente se confunden el uno con los otros. No obstante, nuestro maestro avisó que este tipo de falsos profetas se iban a levantar detrás de él. Y muchos iban a usar su nombre para hacer milagros y profetizar sin tener corazones obedientes. En Matitiyá 7, 15 al 23 está escrito acerca de estos falsos profetas. Cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son ¿qué? Lobos rapaces.
Dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da ¿qué? Frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. O sea, todo árbol que da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y así que por sus frutos los conoceréis. Entonces no todo el que dice Adón, Adón, o Yahweh, Yahweh, o Señor, Señor, entrará en el reino de los Shamayim, sino el que ¿qué? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los Shamayim. Muchos me dirán en aquel día, Adón, Adón, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces, ¿qué les va a declarar él? Yo les declararé, jamás os conocí. Apartaos de mí los que practicáis la iniquidad, o en otras versiones dice, transgresores de la Torá. O sea que esto no quiere decir que hacer milagros y señales y profetizar sea algo malo, todo lo contrario, es bueno. Pero lo que la Torá y el maestro quiere decir es que ni siquiera estas cosas buenas son evidencia de que la persona sea un adorador verdadero que ama al Creador y cumpla sus mandamientos. Lo que verdaderamente muestra si una persona ama a Yahweh en su devoción es que la obediencia, la fidelidad, especialmente en los pocos o muchos momentos cuando faltan los elementos sobrenaturales y emocionales. Cuando usted dice que usted ama a Yahweh, a usted nadie lo coge en su casa. Yo amo a Yahweh y yo no me quedo en casa. Mi hijo estuvo en la morgue allá arriba en ciencia forense y yo estuve aquí dando rodillas. Mi esposo estuvo en ciencia forense y yo estuve aquí dando rodillas. He estado enferma y he estado aquí dando rodillas. He estado aquí en el Mishkan, en el templo, buscando a Abba. O sea, dando un ejemplo de que yo amo a mi Padre, que le obedezco y que yo le soy fiel. Y hoy en día no podemos estar con tanta changuería. Me quedo por cualquier cosa en mi casa. Ay, estoy cansado, me quedo en casa. Ay, me duele aquí, me quedo en casa. Porque la Torá tiene que, para todo tiene un texto. Si dices, ay, estoy enfermo, pues si estás enfermo, ¿qué dice la Torá? Vaya donde los ancianos de la congregación, úngale con aceite y el enfermo sanará. Pero sanará ¿cómo? De acuerdo a su fe. Ay, no, yo mejor me quedo en casa y me doy una Panadol. Según tu fe, así será honrada. Pero yo, digo por mí, yo quiero ser fiel y quiero ser obediente hasta donde Yahweh me permita. Entonces, la última palabra de este texto de la Torá, que fue traducida como os uniréis, es la palabra hebrea titbekun, cuya raíz significa pegar, adherir. ¿Usted sabe lo que es pegarse? Lo que es adherirse. David decía, me es mejor un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Preferiría yo estar a la puerta del Mishkan, esperando que me abran la puerta. Eso es adherirse. Pegarte al Creador y no permita que las chispas carismáticas te lleven a ser desobediente a sus mandamientos. Porque por los frutos conocerás si un profeta es verdadero o es falso. Si el fruto es la obediencia a la Torá y el amor al único, entonces es un buen fruto. Si el fruto es el engaño, la estafa, el divorcio, la fornicación y el culto a un hombre, entonces pues no lo sigan. Porque no viene de agua, no proviene de agua. ¿Cuántos dicen amén? Capítulo 14. Ahí en el capítulo 14 vamos a estar estudiando el versículo 2, 3, 7, 8, 10, 19, 21. Dice así: porque eres pueblo Kadosh para Yahweh tu Elohei, y Yahweh te ha escogido para que le seas un pueblo de su exclusiva posesión de entre los pueblos que están sobre la faz de la tierra. No comerás nada abominable, para vosotros serán inmundos, será inmundo para vosotros, será inmundo para vosotros, será inmundo para vosotros. No comeréis ningún animal que se muera. Lo podrás dar al forastero que está en tus ciudades,
para que lo coma o lo podrás vender a un extranjero, porque tú eres un pueblo kadosh, allá Elohim, no cocerás el cabrito en la leche de su madre. ¿Para quiénes son impuros ciertos animales? Las leyes de Kashrut, aptitud para el consumo judío, en cuanto a los animales limpios e impuros, fueron dadas al pueblo del pacto. Y hay una clara distinción entre lo que puede comer el pueblo sagrado, la nación de Coanín y el resto de las naciones. Cuando el pueblo de Israel fue consagrado y apartado de las naciones, recibieron normas muy estrictas en cuanto a la dieta. La Torá repite vez tras vez que para ellos ciertos animales son impuros, dando a entender que para los otros pueblos no lo son. Y es cierto que no sabía cuáles eran los animales limpios e impuros, está en Bereshit 7:2, pero esto no tenía nada que ver con la comida, ¿ves? Puesto que antes del diluvio el hombre no podía comer animales, que ellos comían solo vegetales, Bereshit 1:29. Entonces tenían que ver con qué animales eran aptos para sacrificar a Yahweh. La permisión de comer animales vino después del diluvio, Génesis, Bereshit 9:3. Tanta gente quizás yo soy carnívoro y yo vegetariana. Entonces incluso un animal clasificado como limpio no puede ser comido por los hijos del pacto si no ha sido matado de manera correcta, según las normas judías del Shihitá, matanza. O sea, usted no puede comerse cualquier animal, usted tiene que saber, usted como creyente en Mashiach, que a ese animal le cortan el cuello, le dejan de sangrar y entonces apto ¿para qué? Para comer. Un animal que ha muerto de otra manera no puede ser consumido por los hijos de Israel, pero la Torá permite que sea consumido por un residente en la tierra de Israel, al cual ellos le llaman ger, que no ha hecho ¿qué? No ha hecho conversión, y por un extranjero que es noji, que no vive en la tierra de Israel. Entonces, ¿cómo debe ser la dieta para los escogidos de entre las naciones que han sido injertados en el pueblo Kadosh y apartados por la sangre de Yahshua? Según entiendo, no se puede establecer normas que jurídicamente los prohíba comer lo que está permitido a los demás. Y estamos convencidos de que los millones de no judíos que han recibido la ciudadanía a través del Mashiach sufriente no están comiendo animales prohibidos, porque yo no como animales prohibidos, animales impuros. Aquel que conoció a Mashiach de corazón sabe que tiene que comer ¿qué? Kosher. Entonces hay cosas que producen impurezas en un Cohen, pero no en un israelita. O sea que de la misma manera hay cosas que impurifican a los hijos del pacto, pero que no impurifican a los hijos de las naciones. Con Israel es más estricto, Abba fue más estricto. Entonces, sin embargo, estamos convencidos de que la Kadushá que los escogidos de las naciones han obtenido y que los ha elevado muy por encima de sus conciudadanos de las naciones, requiere que ellos no solamente una moral que más alta, sino también una dieta más estricta, no como un asunto de salvación, sino como un asunto de separación. Con otras palabras, es recomendable y saludable que los escogidos de entre las naciones adopten una dieta parecida a la dieta de Yahudí, según Levíticos ¿qué? 11, para tener cuerpos más apartados, o sea, santificados, separados y saludables y consecuentemente más agradables para el Creador. En conclusión, a los hijos de las naciones, los escogidos no les está permitido comer los animales que son impuros, igualmente que para los Yahudí tampoco es recomendable que lo hagan. Porque si alguien quiere venir a comerse un pedazo de puerco, aunque sea judío, pues usted no lo tiene que seguir a él a comerse ese pedazo de puerco. Porque si usted lee la Torá, usted sabe que la Escritura misma dice que no podemos comer ese animal porque ese animal es impuro, no es un animal limpio. O sea, que puede venir el judío, puede venir aquel, y usted sabe en quién usted ha creído. ¿Por qué? Porque usted lee la Torá. Y si el Yahudí viene y dice, no, pues, porque lo he visto, que dice, ¿verdad?, en internet, no, porque ahora el cerdo lo podemos purificar y nos lo podemos comer. Hay un grupo de Yahudí. Y entonces yo digo, pero si la Escritura dice en Levítico 11 que es un animal impuro, que está prohibido, entonces yo que estoy viendo eso, digo, pues mira, porque ya el judío dijo que me puedo comer el puerco,
Ya está separado. Pues yo me lo voy a comer. Pero entonces, ¿qué pasa con lo que dice en Levítico 11? Con lo que está establecido. Y Isaías 66, 17, que dice que se esconden para comerse el cuerpo, los ratones y todo. Pues no. Entonces, ¿tenemos que qué? Tenemos que nosotros mismos entrar en razón y no comer, ¿verdad?, los animales que no están permitidos. El capítulo 14, 28 al 29 dice: al fin de cada tercer año sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, lo depositarás en tus ciudades, y vendrá el levita que no tiene parte ni herencia contigo, y el forastero, el huérfano y la viuda que habitan en tus ciudades, y comerán y se saciarán, para que Yahweh tu Elohim te bendiga en toda obra que tu mano haga. ¿Cuál es el resultado de dar el diezmo? Ella la roda otra vez con lo del diezmo. En la Torah hay dos tipos de diezmo, el primero y el segundo, los cuales suman el 19% de los ingresos totales de los productos agrícolas. El primer diezmo se entregaba enteramente a los levitas y el segundo se podía comer en Jerusalén durante los primeros años primero, segundo, cuarto y quinto del ciclo semanal de año. El año se cuenta de Rosh Hashanah a Rosh Hashanah. Durante el tercer y el sexto año se entregaba el segundo diezmo a los necesitados en cada ciudad, y ese diezmo es llamado el diezmo de los pobres. El séptimo año es el año sabático, cuando no se podía dar el diezmo de los productos agrícolas, porque durante ese año todo lo que crecía en el campo era de todos. Entonces, hoy en día no se puede entregar el primer diezmo a los levitas porque no están sirviendo en el templo. Y tampoco todos los que viven en Israel se dedican a la agricultura. En lugar de eso, se puede entregar el primer diezmo de todos los ingresos, tanto dentro como fuera de Israel, para la promoción del estudio de las Escrituras y el Mishkan. Entonces, el diezmo de los pobres se puede entregar a los necesitados durante los años tercero y sexto de la semana de año. El segundo diezmo se puede utilizar durante el resto de los años para hacer uno o varios viajes a Israel y Jerusalén. Si usted va para allá y usted quiere ir a llevar un diezmo, pues usted va a llevar el diezmo que, ¿verdad?, usted desea allá. Entonces, según mi opinión, como parte de los impuestos que se pagan a las autoridades son entregados a los necesitados, se puede descontar esa parte del diezmo de los pobres. Usted va por ahí, usted va a encontrar un pobre, uno en la luz o uno necesitado, ¿qué usted hace? Pues le ayuda. Sin embargo, el que decide no hacerlo tendrá más mérito ante el Shabbat por su amor a los necesitados, aquel que quiera ayudar al pobre. Entonces, la Torah da una promesa especial a los que entregan el diezmo fielmente, que consiste en que el Creador va a bendecirlos en toda la obra de sus manos. Yahweh sabe que nuestros ingresos no siempre llegan a los gastos y que es fácil preocuparse y dudar de cómo el dinero podrá llegar. Por eso Él ha dado una bendición especial al que es fiel a la entrega del diezmo. Y esa bendición hace que podamos tener sabiduría a la hora de administrar el resto, para que no lo malgastemos en cosas innecesarias y caras, sino que encontremos artículos y comidas más baratos. La bendición también hace que el dinero no se pierda, ni que se rompan ni se gasten las cosas innecesariamente, para que los gastos sean grandemente reducidos. Yo no sé si usted se ha dado de cuenta, pero estamos viviendo un tiempo donde ya todo ha subido. Entonces cada uno ya no puede darse la vida que se daba antes, porque ahora tiene que ¿qué? Ahora tiene que reducir gastos, y más para aquellos que tienen hijos. Entonces, la bendición que está sobre la obra del que es fiel en el diezmo tiene 1000 maneras de manifestarse. Según entiendo, el primer diezmo es obligatorio para los escogidos de entre las naciones y el segundo diezmo es optativo, pero conlleva una gran bendición para toda la obra de las manos del que lo entrega. Y alguien preguntará, ¿y cómo te atreves a dar el diezmo? ¿Qué pasa si no puedes financiar tu economía? Y entonces tenemos que contestar, ¿cómo te atreves a no dar el diezmo? ¿Qué pasa si pierdes la bendición del Creador sobre tu economía?
porque la gente solamente piensa para qué, más que para sí. Entonces, me atrevería a decir que si tienes problemas con tu economía, es porque probablemente has sido negligente con el diezmo. Juzgue usted. Capítulo 15, versículos 4, 10 y 18, dice: y no habrá menesteroso entre vosotros, ya que el Creador de cierto te bendecirá en la tierra que el Yahweh de Elohim te da por heredad para poseerla. Si solo escuchas fielmente la voz de Yahweh de Elohim para guardar cuidadosamente todo este mandamiento que te ordeno hoy, con generosidad le darás y no te dolerá el corazón cuando le des, ya que el Creador de Elohim te bendecirá por esto en todo tu trabajo y en todo lo que emprendas. No te parezca duro cuando lo dejes en libertad, porque te ha dado 6 años con el doble del servicio de un jornalero, y Yahweh de Elohim te bendecirá en todo lo que hagas. ¿Qué dos cosas dan bendición económica? ¿Qué dos cosas dan bendición económica? Este texto nos habla de dos cosas que son causas de bendición económica. La primera es la obediencia a los mandamientos. Y si los yahudí cumplen los mandamientos de la Torá, será muy prosperado en riqueza y medios para el bienestar. Y lo mismo sucede con las naciones. Si cumplen los mandamientos que son para ellos, serán sumamente ¿qué? Prosperados. Y este principio también es aplicable en el nivel personal. El que obedece al Creador será bendecido por él, y también en lo material. Sin embargo, la prosperidad personal depende hasta cierto punto del estado general del pueblo a que uno pertenece. Y es mucho más fácil para el individuo obtener prosperidad en un país donde se siguen las normas, y por eso ha llegado a ser un país próspero, que en un país donde hay corrupción, hay engaños y hay hurtos. Y la segunda cosa que produce prosperidad económica es la sedaká. ¿Qué es la sedaká? La caridad, la generosidad a los necesitados. Y vez tras vez la Torá repite que si ayudamos a los necesitados, el Creador nos va a bendecir en todo lo que hagamos en el trabajo. Entonces, ¿quieres ser bendecido en tu trabajo? Pues cumple con los mandamientos y comparte con lo que tienes con los necesitados. Porque la gente dice, esto es mío y yo lo mío no lo comparto con nadie, porque a mí nadie me da nada. Pero ve a leer la escritura, la Torá, que en un momento dado, cuando tú estés necesitado, a ti sí te gustaría que alguien viniera y te diera. ¿Ves? Porque hay gente que todo para acá y nada para allá. Y lo mío es mío, y lo tuyo, si es posible, es mío también. Pero lo mío no es tuyo. Entonces, ahí es que está el problema, ¿verdad? Porque no estás cumpliendo con el mandamiento. ¿Y cuál mandamiento? De dar al necesitado. Es más, la Escritura va más allá de nuestro pensamiento. La Escritura le dice, el que te pida, dale. Pero entonces la gente se para, no, pues yo no lo voy a dar porque ese ser lo va a meter en droga. Porque es un vividor. Porque es aquello. Tú tienes un pensamiento lógico y crítico. El que te pida, tú sabes cómo tú tienes que responderle. Tú sabes cuán necesitado puede estar. Y si tú entiendes que la persona no lo necesita, pues ya eso es opción tuya. Pero ¿qué sucede? Acuérdate que el soberano, el poderoso, si tú bendices, Él te va a bendecir. Continuamos en el capítulo 16 y versículo 12, donde dice: y te acordarás de que tú fuiste esclavo en Egipto, cuídate de guardar estos estatutos. ¿Por qué hay que acordarse de la esclavitud? Vez tras vez la Torá recuerda al pueblo de Israel el hecho de que habían sido esclavos en Egipto y que el Creador los había liberado de allí milagrosamente. Y la gente dirá, ay sí, pero todo el tiempo me están diciendo lo mismo, que si me sacó de Egipto, que si hizo un milagro, que si aquello. Lo que pasa es que la experiencia de Egipto es una parte importante en la memoria e identidad del pueblo escogido. No solo la liberación milagrosa marcaba la formación de este pueblo sacerdotal o de Coanín, sino también el tiempo largo de esclavitud. Rashi comenta que Yahweh los liberó con la condición, miren cómo los liberó, de que guardaran los decretos.
Es como decir, fuiste esclavo del faraón, pero yo te liberé para que seas mi siervo. Antes le servías al faraón, pero ahora me vas a servir a mí. Antes servías por obligación, pero ahora vas a servirme a mí voluntariamente. Y si no quieres servirme a mí, pues entonces tendrás que servir a un dictador gentil. Otro aspecto que podríamos sacar de este versículo es que el que se acuerda de dónde Yahweh lo sacó, cuando lo llamó, se llenará de gratitud y alabanza. Y si no fuera por Yahweh, mira lo que sería de mí. Verdaderamente Yahweh ha sido bueno conmigo. Y esta gratitud nos inspira a obedecerle. Y es mejor obedecer por gratitud y amor que por obligación y temor. Por eso dice la Escritura que es mejor obedecer que hacer sacrificio, porque la obediencia vale más que el sacrificio. Entonces, la palabra hebrea que ha sido traducida como estatuto es hukim, y habla de los mandamientos que son difíciles de entender porque no tienen una explicación lógica del por qué hay que cumplirlo. Y son los más difíciles porque hay que obedecerlos sin entender el por qué. O sea, los hukim no se obedecen por lógica, sino ¿por qué? Por fidelidad. Si no entiendes por qué tienes que obedecer, simplemente obedeces porque el Creador lo ha dicho. That's it. Yo no sé por qué tengo que obedecer, pero tú obedeces porque Yahweh dijo que tienes que obedecerlo. Entonces, para cumplir ese tipo de mandamientos, es bueno recordar que antes éramos esclavos en Egipto y que en el sistema maligno de este mundo, pero ahora Yahweh nos ha liberado de allí para servirle ¿con qué? Con alegría y gratitud. Entonces, como el Creador ha sido tan bueno conmigo, sacándome de la esclavitud del pecado, de la muerte por medio del Mashiach sufriente, le voy a servir con todo mi corazón y obedecer sus mandamientos, aunque no los entienda, pero simplemente, ¿por qué? Porque Yahweh lo ha mandado. Shabbat Shalom.